Bien, chicos, pasamos entonces a la segunda pregunta, ¿sí? Los tres modelos teóricos en el estudio de la psicología del desarrollo o del desarrollo psicológico. ¿Qué plantean estos autores? Que fueron a través del tiempo existiendo o apareciendo en distintos momentos históricos distintas concepciones sobre lo que era el desarrollo psicológico, ¿sí? La psicología, el desarrollo del sujeto, el desarrollo psicológico, qué había de psicológico en todo el desarrollo del sujeto. Entonces, como primera, digamos, modelo teórico que aparece, aparece el mecanicista, ¿sí? Es un modelo teórico basado en experimentos que les iban haciendo, sobre todo a los animales, y de ahí lo, digamos, inferían a los humanos, donde planteaban sobre todo lo siguiente, una concepción de sujeto pasivo, ¿sí? Pasivo. ¿En qué sentido? El sujeto en el modelo mecanicista es un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque plantean, ¿sí?, que el individuo es concebido como una máquina. ¿Qué significa una máquina? Y bien, una máquina donde recibe órdenes, ¿sí? Una máquina o una tabla rasa. Una tabla rasa, ¿sí?, que no está llena de nada y que hay que comenzar a llenar esta tabla chata, rasa, hay que comenzar a llenarla de conocimientos y agrandarla para que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchos conocimientos, ¿sí? Entonces, plantean que el sujeto es pasivo porque es esta máquina, es esta tabla rasa que va a recibir información, va a recibir estímulos del medio ambiente, del exterior, es decir, ningún estímulo propio de ese sujeto surge dentro de esa máquina ni dentro de esa tabla rasa. El sujeto es pasivo, ¿sí? Y se le va a ir administrando desde el medio ambiente distintos estímulos que va a hacer que esa máquina comience a dar respuestas o que esa tabla rasa comience a llenarse de información y que pueda responder, ¿sí? Entonces, la conducta del sujeto la plantean, ¿sí? Digamos, la situación conductual, una conducta determinada, específica o cualquier conducta del sujeto, el modelo mecanicista la plantea como una causa y un efecto. Es decir, si yo le doy un estímulo, una causa, voy a tener una respuesta, voy a tener un efecto, ¿sí? Bien, esta causa es una causa eficiente, externa, ¿sí? Eficiente, ¿por qué? Porque genera una respuesta. Y externa porque no es propia del sujeto, viene de afuera, del medio ambiente, ¿sí? Entonces, el sujeto es pasivo, ya el mismo nombre del modelo teórico mecanicista lo dice, mecanicista, ¿sí? O sea, el sujeto es una máquina, es un mecanismo donde recibe un estímulo y da una respuesta, es un automatismo, ¿sí? El sujeto es pasivo, es autómata. Entonces, este sujeto pasivo, ¿sí?, dice que todos los conocimientos que tiene este sujeto pasivo es una copia de lo externo. Es decir, desde el exterior se le dio esta información, el conocimiento que el sujeto tiene es esto que es de lo externo, no es una elaboración propia, ¿sí? Propia interna. Entonces, lo externo lo determina al sujeto, ¿sí? El sujeto entonces está determinado causalmente, es decir, hay una causa que lo determina y esta causa es del exterior, ¿sí? Y esa causa que es del exterior, ese estímulo del exterior, lo va a condicionar y esta causa es controlable, ¿sí? Es decir, yo puedo medir si darle
más estímulo o menos estímulo. Puedo medir si darle al sujeto más información o menos información, más comida, más horas de sueño, más permisos, y el sujeto se va moldeando mecánicamente según el estímulo externo, ¿sí? O la causa externa que se controla y se va adecuando, ¿sí? Bien, eso sería entonces en cuanto al sujeto. Entonces, ¿cómo podemos ir pensando la concepción y cómo piensan, ¿no es cierto?, acá los autores, la concepción de desarrollo dentro de esta concepción de sujeto, ¿sí?, en el modelo mecanicista? Entonces dicen que el desarrollo de la mente, de lo interno del sujeto, de lo propio del sujeto, plantean que no existe, ¿sí?, que no hay nada propio del sujeto, sino que el sujeto y su desarrollo van a depender, ¿sí?, de los estímulos del entorno. Entonces, este sujeto es un sujeto vacío, tabla rasa, es una máquina, ¿sí? Y este desarrollo de este sujeto va a depender simplemente de los estímulos controlables del medio ambiente que se les otorgue, más o menos, respecto a una cosa o respecto a la otra, ¿sí? Bien, ¿está claro hasta ahí? Hicimos modelo mecanicista, concepto de sujeto y concepto de desarrollo de ese modelo. Vamos a pasar al modelo organicista, ¿sí? Vamos a tomar el concepto de sujeto que plantea y el concepto de desarrollo que plantea este modelo organicista. Ya este modelo, avanzando en la época en la que se iban encontrando estas nociones, ¿no es cierto?, sobre psicología del desarrollo, comienza a surgir entonces un interés por algo propio o por algo dentro del sujeto, ¿sí? Y que no solo era un sujeto vacío de contenido, como el anterior. Entonces aparece este modelo que es el organicista. Su nombre, como su nombre lo dice, ustedes pueden guiarse mucho por esto, organicista, hace referencia a un órgano, a un organismo, ¿sí?, a un sistema orgánico. ¿Qué nos está hablando el nombre? Nos está diciendo entonces que aquí hay algo orgánico propio del sujeto que interviene en el desarrollo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué plantea? Plantea entonces un sujeto activo, ¿sí? A diferencia del mecanicista, el modelo organicista plantea un sujeto activo. ¿En qué sentido? Activo porque plantea que tiene un organismo, que el sujeto, digamos, es un organismo vivo organizado, ¿sí? ¿Cómo es esto? Es un sistema orgánico vivo, un sistema que está organizado, ¿sí? ¿Organizado por qué? Porque está condicionado por un plan genético y madurativo, ¿sí? Entonces nace con condiciones genéticas y madurativas que plantean que va a avanzar para esto, pero para esto otro no va a avanzar tanto. Va a ser bueno este sujeto en la lectura, pero en el deporte no va a ser tan bueno, ¿sí? Entonces, está condicionado genéticamente y madurativamente con una base biológica, ¿sí? Por eso organicista. Plantea que el sujeto es activo y tiene una base biológica organizada, ¿sí? Esta base biológica organizada, este sistema orgánico vivo, está condicionado, ¿sí?, por lo genético y lo madurativo, es decir, tiene un límite que dice hasta acá avanzás y hasta acá no, condicionado genéticamente. En sus genes ya trae estas posibilidades de aprender mucho una cosa o no tanto otra cosa, ¿sí? Por otro lado, es un sujeto activo porque plantea, ¿sí?, que va a ir adquiriendo conocimientos, ¿sí?, que tiene una mente, tiene algo propio, tiene un sistema orgánico propio,
donde adquiere conocimientos, ¿sí? Y